Shalom, shalom, queridos siervos, y bienvenidos otra vez a este ministerio pequeñito, humilde, queridos siervos, donde predicamos la verdad, buscamos la verdad inadulterada dentro de las Escrituras, valiéndonos de todas las herramientas que tengamos a disposición, queridos siervos, incluyendo ir a léxicos griegos o hebreos, incluyendo ir a los rollos del Mar Muerto que están en línea, que es un proceso tediosísimo, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos para probar, para buscar la prueba más original y la prueba más remota que tengamos a mano hoy. Pues ciertamente, queridos siervos, los papiros en los que Moisés, o los pliegos de pieles donde Moisés escribió el Pentateuco, no están disponibles porque se deterioraron. Y esos fueron escritos en paleohebreo, en una forma antigua del paleohebreo también. Bueno, y luego pues libros como Nehemías, como Malaquías, fueron escritos no en paleohebreo, porque fueron escritos mil y pico de años después que Moisés escribió el Pentateuco. Pero fueron escritos en hebreo. Ahora sí, esos fueron escritos no en paleohebreo, sino versiones más modernas del hebreo, que tampoco son el hebreo actual que se habla en Jerusalén. Tampoco son el hebreo que se hablaba necesariamente para el primer siglo. Había variación porque los idiomas van evolucionando, queridos coditos. Es un proceso que no lo podemos detener, que no se puede evitar en ningún idioma, van evolucionando. Entonces, si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra y se copia o se traduce fielmente, no hay problema. Pero cuando se empiezan a aplicar estas modernizaciones a las escrituras como para actualizarlas, corremos el riesgo de que le estemos cambiando significados originales por significados que no son ni propios, queridos colegas, ni apropiados para los textos que estamos traduciendo. Bueno, queríamos hacer, siempre hay muchísimo que comentar, mucho que estamos investigando, pero nosotros no llegamos a conclusiones rapidísimas. A veces hasta llegamos a una conclusión y seguimos investigando, queridos codritos. Seguimos investigando por si hay que hacer alguna enmienda a esa conclusión, que es como una preconclusión. Siempre tenemos que añadir conocimiento al conocimiento que ya tenemos. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de, por ejemplo, queridos codritos, el idioma en que estaba escrito Deuteronomio, uno de los 5 libros del Pentateuco. Esa era la Torá original. No era toda la Torá, ni es toda la Torá hoy. Era toda la Torá original. Cuando Moisés entró, o le dio a Josué y a Caleb la encomienda de entrar al pueblo de Israel, al antiguo pueblo de Israel que estaba bajo el antiguo pacto, entrarlos ellos dos a los israelitas a la tierra prometida, él le entregó a ellos los 5 libros del Pentateuco que estaban escritos en paleohebreo. Moisés se los dio: toma, aquí está la ley, asegúrate de que la cumplas, haz lo mismo que Yahweh me dijo a mí que yo hice, instrúyelos en la ley. Y Josué lo hizo, queridos codritos. Pero el idioma siguió evolucionando. Y aunque para tiempos de Josué y de Caleb todavía se hablaba y se escribía, se escribía casi nunca, se hablaba hebreo, del tipo paleo, queridos codritos. Pero se escribía, lo poco que se escribía el idioma, que no todo el mundo lo escribía. Y no todo el mundo tenía ni necesidad de escribirlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hablaba, y con hablarlo, ese era el internet, ese era el método de comunicación más extenso y más común y más apropiado y más eficaz de aquellos tiempos. El hablar uno con otro de boca así en vivo. Y hablaban en un hebreo que cuando lo escribían lo hacían en hebreo paleo, queridos codritos. Una versión subsiguiente del hebreo pictográfico que estaba mezclado con el egipcio y con el antiquísimo arameo, queridos codritos. Todos salieron se mezclaron entre sí esos idiomas por causa de
las migraciones, 400 años de israelitas viviendo en Egipto, no se creen que dejar, y de José haber estado en mando en Egipto por 30 años, con Faraón casi, el Faraón de Egipto casi postrándosele a los pies a José, mandando circuncidar a los egipcios, asimilando costumbres de José, que eran costumbres israelitas, de la etnia de Jacob, de Abraham, queridos corderitos. No resistían mucho los egipcios esa tendencia. ¿Por qué? Porque ya Ismael, el hijo mayor de Abraham, había tenido interacción con las mujeres egipcias, que para ese tiempo eran de la descendencia de Ham, de Canaán. Y entonces por medio de Ismael había llegado parte del idioma, parte de las costumbres y parte de todo, queridos corderitos, hasta de la dieta. Entonces no son cosas de extrañarse. Cuando vino José, encontraron los egipcios que este era un familiar de ellos. José era familia de los ismaelitas, no de los cananeos, pero los cananeos estaban mezclados con los ismaelitas en Egipto, queridos cielos. Y hoy en día sepan, pues, que los cananeos casi no existen en Egipto, porque los descendientes de Ismael, que no se mezclaron con los egipcios, los árabes puros, invadieron Egipto y tomaron el control de Egipto y sacaron a esos cananeos y los sustituyeron con árabes, que son también descendientes de Ismael, pero más puros que los cananeos mezclados con egipcios, que los cananeos originales, que los cananeos que estaban ahí cuando entraron las 12 tribus a ser esclavizadas. Siguen siendo ismaelitas los egipcios, pero no son la misma gente exactamente que eran hace 4000 años cuando Moisés estaba allí, queridos cielos. Cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba prisionero de esclavo en Egipto. Tenemos que seguir aclarando y poniendo puntos sobre las íes y poniendo tildes sobre las tes, porque hacia la ligera, así leer cualquier cosita de las que se publican en internet o en los blogs o en Facebook o en Twitter, que se publica cualquier cosa, mucha verdad, pero también mucha mentira, mucho enredo. Leer las cosas así rapidísimo, queridos corderitos, y reaccionar rapidísimo no es de sabios, no es de sabios. Primero porque muchas cosas que se escriben en internet están en error, y las personas por leer rápido ni se dan cuenta cuando responden que están respondiendo un error. En vez de decir sí, pero las cosas son así, déjame definirte, déjame clarificarte esto que has puesto aquí, que tú has escrito, porque no está del todo centrado, no está del todo perfecto. Fallaste en entender este detallito de lo que acabas de decir, y te lo aclaro para que todo el mundo sepa y tú también, ¿verdad? De buena fe, queridos corderitos. Y entonces, pues cuando no tienen un trasfondo, que muchos no lo tienen, es que es difícil tener un trasfondo amplio de todo si no se ha estudiado por 10 o 20 años. Pero es facilísimo si ustedes adquieren el trasfondo de otros que ya lo tenemos. Y no estoy hablando de trasfondo judío, ni rabínico, ni nada. Trasfondo escritural, trasfondo de histórico, querido. Y no histórico basado en Talmud necesariamente tampoco, ni en historia de la iglesia según la iglesia católica, o según lo dijo el Papa, o el San Jacobo, San Jacinto, San qué sé yo quién. Hay que ir a fuentes fidedignas. Y lo más fidedigno de todo es la propia Torá, pero ahí no está siempre todo el detalle de lo que queremos averiguar, queridos corderitos. Para tener este trasfondo, por ejemplo, uno lee la Biblia hoy, y tú con leer Deuteronomio y leer los libros después de Deuteronomio, después del Pentateuco, que todos los estás leyendo en español, tú no te enteras
¿En qué idioma fueron escritos ninguno de esos libros originalmente? No te enteras, tienes que ir a una fuente externa que te diga, porque tenemos acceso a los léxicos griegos y hebreos de esos escritos que están en español hoy, pero esos están escritos en hebreo moderno, queridos codritos. No están en paleohebreo, como ese fue el idioma en que Moisés escribió el Pentateuco. No están. Habría que ver entonces qué escritos más antiguos existen donde podamos comprobar por medio de los arqueólogos, que son los expertos, los lingüistas, los expertos. Como por ejemplo los rollos del Mar Muerto. ¿En qué idioma están esos? Porque esos libros, esos rollos del Mar Muerto, pues son de 300 años antes de Yahshua, antes del primer siglo. Son más viejos que las versiones del primer siglo de las escrituras que tengamos en hebreo o en griego. Son más viejos. Claro, ahí solamente están, en los rollos del Mar Muerto, están solamente los libros del antiguo pacto, porque pues fueron escritos 300 años antes de que se fundara el nuevo pacto y se escribieran todas las cartas apostólicas y viniera Yahshua y se redactaran los evangelios. Por eso no están incluidos ahí. Una persona que no sepa y que le digan los rollos del Mar Muerto, pues que eso dicen los judíos, ¿verdad? Que los rollos del Mar Muerto son como el Dios de los judíos. Pero los judíos no creen en Yahshua. Estamos hablando de judíos según la carne que no creen en Yahshua. Esos tienen los rollos del Mar Muerto, que incluyen nada más que los libros del antiguo pacto, como Dios, como un ídolo. Porque ellos no pertenecen al nuevo pacto, porque han rechazado a Yahshua, el mediador del nuevo pacto. Entonces, ¿qué tienen? Lo que conocen. ¿Qué tienen ellos como verdad? La única que conocen, la antigua. Entonces, pues dicen, ahí no están los evangelios. Y algunos de ustedes no se cuestionan por qué no están los evangelios en los rollos del Mar Muerto. Y dicen, son falsos los evangelios, porque no están en las versiones originales de las escrituras de la Torá. En los rollos del Mar Muerto no están. Hijo, hija, no están, porque no podían estar, porque se escribieron esos rollos del Mar Muerto 300 años antes que los evangelios. ¿Cómo iban a estar? ¿Ven? Sin un trasfondo se ponen a repetir cosas, se ponen a concluir cosas que no son las verdaderas, que no están basadas en hechos, queridos codritos. Ahora, si tú me dijeras a mí que los rollos del Mar Muerto son del año 150 de esta era y que ahí no están escritos los evangelios y que esos fueron escritos por profetas, esos libros, y lo fueron, porque los escritores del antiguo pacto todos fueron hombres inspirados por el Espíritu y profetas que escribieron eso. Ellos no fueron los autores, el autor fue el Espíritu Santo. Ellos fueron los escritores, los que pusieron por escrito la palabra que el Espíritu les inspiró a que ellos escribieran. Entonces, si tú me dijeras a mí que los rollos del Mar Muerto datan del año 150 de esta era y no del año 300 antes de Cristo, y que los evangelios no están entonces en los rollos del Mar Muerto, siendo que deberían estar porque fueron escritos en el año 150 de esta era, ahí sí que yo diría, ¿y de dónde salieron, verdad? ¿O por qué no están escritos ahí? Pero ¿cómo nos vamos a formular esa pregunta? Si los rollos del Mar Muerto sabemos que existen, que vinieron a existir a 300 años antes de Cristo. La pregunta no se debe ni hacer. La pregunta en cuanto a por qué los evangelios ni ninguna carta apostólica está en los rollos del Mar Muerto está de más, queridos codritos. Y algunos la hacen y la hacen con la mala intención de probar que los libros del nuevo pacto son falsos porque no están en los rollos del Mar Muerto, imagínense ustedes. Pero hay otros que están conscientes de eso y dicen, pero no están porque no son parte, en los rollos del Mar Muerto se escribieron 300 años antes de Mashiach y antes de los apóstoles, bien. Pero dicen otra herejía, que se escribieron en el siglo I, los evangelios y las cartas apostólicas, como bien sabemos que se escribieron, que fue en el primer siglo, pero que los escribió la Iglesia Católica, o la gran ramera Babilonia, que todos son falsos como quiera, ¿ven? O sea, falsos porque no estén en los rollos del Mar Muerto es una falacia. No usan esa.
Y falso, porque los haya escrito la Iglesia Católica o la Gran Babilonia. Es otra falacia. Esa es la que usan. Porque a Satán tiene muchas doctrinas alternas. Por si tú descartas una falsa, caigas en la siguiente. Que no puedas discernir y caigas en alguna de las montones de miles de copias y de doctrinas heréticas y variantes que él tiene. De la única sana doctrina que hay. Porque hay una verdad nada más. Y él tiene 1000 verdades distorsionadas por la única verdad que tiene. Y por cada doctrina que Yahweh tiene, él tiene no una falsa, 40 o 50 falsas doctrinas, que ellos llaman sanas doctrinas, y son falsas. Entonces, si tú no caes en una, Satán es listo, te quiere atrapar en la próxima, te quiere agarrar en el próximo paso, en el próximo escalón que trates de subir, te quiere agarrar y te quiere hacer caer después, otra vez. Con el nombre Kadosh del Padre, lo mismo, querido Codrito. Lo mismo. Bueno, les voy a hacer aquí algo, un comentario. Que estaba hablando con una sierva que conoce los nombres, que contiene un trasfondo bastante certero de la escritura y de la historia. Que no le pasan gato por liebre porque no se traga el cuento lo primero que le digan. Así debemos ser todos. Así somos, por eso estamos aquí, por eso no estamos siguiendo a estas hordas de gente que siguen a judíos según la carne. Por eso no estamos siguiendo a estas hordas de gente que siguen a rabinos o a romanos, gente según la carne. Religiosos, pero según la carne. No estamos con ellos. Y no es porque les tengamos odio ni nada, ni repudio, queridos Codritos. Es que Yahweh nos llama a salir de en medio de ellos, porque ellos son de Babilonia, ellos son religiones. Y las religiones todas tienen una madre que se llama la Gran Ramera Babilonia. Y de ahí nos dice que tenemos que salir, que repudiemos nuestra madre, contendamos con nuestra madre, pues natural, terrenal, que es esa, es una ramera. Mamá, nada contigo, serás mi madre, pero yo te voy a desheredar como madre. Así hay que hacer, querido Codrito. Hijo mío, no te me vayas, que yo te quiero. No le hagas caso, no le creas las mentiras de Babilonia, querido Codrito. Los caminos de Babilonia conducen a la muerte. Las mentiras de Babilonia son los caminos. No le crean a Babilonia, es mentirosa, es hipócrita, es ramera, querido Codrito, es adúltera, es engañadora, es hechicera. No le crean. Que se hagan ellos como nosotros, como le dijo Yahweh a Josué. Que se hagan tus enemigos como ustedes, como Israel. No Israel como los enemigos, como los moabitas, como los amonitas, como los fereceos, nada de eso. Ustedes quietecitos también salieron de ellos. Ahora que ellos se conviertan a ustedes, no ustedes de vuelta a ellos. Bueno, pues eso fue lo que hizo el antiguo pueblo después de Josué y después de 2 o 3, después de Salomón, desobedeció y se hicieron de vuelta para como eran antes, queridos Codritos. Respecto a los nombres, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Número 1, que según hoy, o según los rollos del Mar Muerto, que están en el Museo de Jerusalén, que se escribieron hace 300 años antes de Mashiach, están en el idioma que se escribía 300 años antes de Mashiach. Esos rollos del Mar Muerto están escritos no en paleohebreo ni en el idioma en que Moisés escribió los 5 primeros. Los 5 primeros libros, el Pentateuco, en los rollos del Mar Muerto no están escritos en paleohebreo, a no ser que haya alguna porción y no esté yo enterado, pero están escritos en el hebreo del año 300 antes de Cristo, el idioma que se escribía y que se hablaba para ese tiempo. Entonces, querido Codrito, eso no quiere decir que copias previas de la Torá, previas a los rollos del Mar Muerto, hayan estado escritas en ese mismo idioma. No, porque sabemos a ciencia cierta
que Moisés escribió los primeros 5 libros de esos rollos cuando los escribió miles de años antes de que se escribieran los rollos del Mar Muerto. Los escribió en paleo-hebreo, en un idioma que no existía para el siglo I ni para 300 años antes del siglo I. Ya no se usaba ese idioma. Esos rollos, esas pieles, esos papiros en los que Moisés escribió en paleo-hebreo los 5 primeros libros de la escritura de la Torá original, porque después se amplió, se desintegraron, se perdieron, y lo que quedaron fueron copias escritas en los hebreos más modernos del tiempo en que fueron escritos. Hoy, si los rabinos fueran a escribir toda la Torá, que de hecho la tienen en lenguaje hebreo actual, la fueran a escribir en hebreo, ellos la escribirían en el hebreo que ellos conocen, a no ser que se pongan a imitar el hebreo de los rollos del Mar Muerto del siglo IV antes de Mashiach. Tendrán que ir a buscar, porque hay variaciones ligeras, pero las hay, queridos colegas. No es igual, y no es igual escrito, y no es igual pronunciado tampoco. No es igual pronunciado. A veces, aunque no haya diferencias en cómo se escriben las palabras en un mismo idioma, hay diferencias en cómo se pronuncian. ¿Por qué? Por la manera como evolucionan las lenguas y las personas y la sociedad. De hecho, queridos corderitos, no hay que ir a 1000 años antes ni 2000 años antes, sino solamente al 1900. Hay que ir al 1900 nada más, que es 100 y pico de años atrás nada más, para ver que había judíos de distintas facciones en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Egipto, en distintos sitios regados, queridos corderitos. Judíos, todos de la tribu de Judá, que pronunciaban el mismo idioma de diferente manera. Porque los sefardíes, los judíos sefarditas en España, pronunciaban algunas palabras muy diferentes a como las pronunciaban, escritas igual, los judíos, digamos, los ashkenazis, los que estaban en Europa Oriental. Muy diferente. Estoy tratando de acordarme de un ejemplo, saben que no me acuerdo, pero lo hemos dicho antes, queridos siervos. Y es cuestión de que ustedes lo busquen o le pregunten a los judíos. Por eso fue que cuando se fueron a mudar de vuelta los judíos a la tierra a Jerusalén en el 1947-48, tuvieron que decidir y ponerse de acuerdo cómo iban a hablar todos en común para entenderse. Por causa de las diferencias lingüísticas que había entre los mismos judíos. Habían unos que hablaban así en España, otros que hablaban los ladinos, otros los que del norte de Italia, otros los de Estados Unidos, otros que habían estado siglos y siglos o miles de años en la diáspora, separados unos de otros. Y habían adoptado diferencias en la pronunciación, diferencias lingüísticas en la pronunciación de su mismo idioma. No nos debe de extrañar esto, queridos siervos. ¿Acaso los que hablamos español hoy en todo el mundo lo hablamos igual, lo pronunciamos igual? No, ¿verdad que no? Vayan a España, lo hablan y lo pronuncian de una manera, y de hecho en regiones del mismo España hablan el español de 4, 5, 10 maneras distintas. Comparen ese con el español que se habla en México, o con el que se habla en Argentina, o con el que se habla en Puerto Rico, o con el que se habla en Cuba, o con el que se habla en Colombia, o con el que se habla en Nueva York por los latinos que están allí, o con el que se habla en Chile, o en Venezuela, o en Costa Rica, o en Panamá, o en Guatemala. Comparen. Ay, que hay veces hay que preguntar, ¿y qué quiere decir eso? Tal cosa. Ah, pero eso no se pronuncia así. Para nosotros no se pronuncia así, pero para ellos sí.
Para ellos se pronuncia así. Igual para los angloparlantes. O sea, esto que estamos hablando es una idea general, una ocurrencia estándar para todos los idiomas del mundo. En inglés, por ejemplo, los que hablan inglés en Estados Unidos no hablan el mismo inglés que hablan en Inglaterra, o en Gales, o en Irlanda. No hablan el mismo, no lo pronuncian igual, queridos codritos. Aquí sí me viene un ejemplo a la mente. Por ejemplo, la misma palabra inglesa en inglés, hotel, que se escribe H-O-T-E-L, en inglés de Inglaterra se pronuncia hotel, hotel, no se dice hotel. En inglés de Estados Unidos se dice hotel, como si fuera una J. En inglés de Inglaterra la H es como si fuera muda, como en español, cuando está al principio de las palabras. Ellos no dicen let's go to the hospital, como dicen en Estados Unidos los americanos, cuando pronuncian la palabra hospital, hospital en inglés. Los ingleses en Inglaterra dicen let's go to the hospital, queridos codritos. Misma palabra, mismo idioma. ¿Y por qué lo pronuncian distinto? Padecen del mal común de toda la humanidad. No todos los pueblos del mismo idioma lo pronuncian igual. Pues con el idioma hebreo es lo mismo. Entonces no vengan a decir, queridos codritos, que el nombre no es Yahweh, que es Yahweh. Se escribe, vayan, ¿verdad? Que los que dicen Yahweh dicen, es el tetragramatón Rafael, pero no se dice Yahweh como dicen ustedes, se dice Yahweh. Y yo no pierdo el tiempo con eso. Yo le puedo decir, mira, esas 4 letras yo las tengo aquí y yo las pronuncio Yahweh, porque así pues está escrito en algunas versiones de las escrituras. Pero ¿quién escribió esa versión de las escrituras donde dice Yahweh? Los judíos que dicen Yahweh. Y si hay una que dice Yahweh, le escribieron judíos también del mismo idioma que lo pronuncian Yahweh, queridos codritos. No nos pongamos a discutir por eso. Yo veo que se sacan las vísceras, se ponen a discutir, pierden el enfoque, hacen una discusión del nombre que se prolongue por 6 meses. Dejan de hablar de Mashiach, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, por 6 meses para establecer una estupidez que ya está establecida. Es que no siempre en el mismo idioma una palabra se va a pronunciar igual uniformemente por todos los que hablan ese idioma en todo el mundo, queridos siervos. O sea, dejen eso ya. Yeshua, lo mismo. No que es Yahshua, que es Yeshua. Que en arameo, algunos dicen que en arameo es Yeshua. Siempre. Pues, y casi concordamos con ellos. Porque hemos analizado a través de los años y vemos, queridos siervos, que en escrituras que están escritas en arameo predomina Yeshua. ¿Pero por qué? Porque las escrituras no fueron dadas a los arameos, sino a los hebreos, que antes hablaban arameo. Antes los hebreos hablaban arameo, no hablaban hebreo. Antes, después de eso, de hablar arameo, hablaban egipcio, una mezcla del arameo que ellos hablaban de Abraham con lo que asimilaron de Egipto y lo transformaron ellos como cultura, porque vivían en ciudades aparte de los egipcios y no juntos todo el tiempo mezclados como para tener un idioma uniforme. Mantenían diferencias con los egipcios lingüísticas, diferencias lingüísticas, por el hecho de que no estaban todo el tiempo mezclados, sino segregados. Se entendían, pero no hablaban exactamente el mismo idioma, y de hecho de ahí salió el paleohebreo. Y el egipcio pictográfico es un antecesor del paleohebreo, porque los egipcios escribían todos sus jeroglíficos con pajaritos y con ojitos y con bueyecitos y con casitas y con símbolos en vez de con letras. Los dibujitos eran las letras.
Y así también en el idioma antiguo de los hebreos, queridos siervos. Y el paleohebreo es después del hebreo pictográfico. En Egipto se hablaría más o se escribiría, porque no tengamos la misma noción de hoy, de que se habla porque se escribe, porque yo lo leo aquí. Los egipcios no leían porque no tienen nada escrito. Las civilizaciones antiguas no tienen casi nada escrito, la imprenta no existía. No había ni libros, no había libros. Tienes que ir a una biblioteca. Y en Alejandría, que era la cuna de la civilización y de la sabiduría entre los gentiles, había una sola biblioteca también. Además, no muchas en cada esquina, una biblioteca. Y ahí estaban todo, una copia de cada libro, porque no se hacían 20 copias, no habían imprenta. Una copia de cada libro de medicina de todos los idiomas del mundo, de todos los países, de todas las etnias del mundo. Un idioma de todos los libros astronómicos del mundo. Y cuando se incendió eso, pues se perdieron las únicas copias que habían, imagínense. Toda Yahweh no le dio la Torah a los egipcios para que la guardaran y la metieran en la biblioteca, porque no existiría hoy, porque esa biblioteca se quemó y todo cogió fuego y se quemó completo. Y creo que fue para tiempos de Cleopatra, algo así, el fuego, el incendio ese. Entonces, queridos siervos, no se pongan a discutir por esas variaciones en el nombre. Ahora, si estamos hablando de que Yehoshua, el nombre del Padre, pongan un freno ahí, ¿sabes? Pongan un freno ahí. No se puede cualquier perversión que le dé la gana a cualquiera, cualquier perversión del nombre, aceptarla. Solamente facímiles razonables, como dicen por ahí, solamente pueden aceptar variaciones ligeras, variaciones razonables, que sabemos que ocurren entre como los sefarditas pronunciaran el nombre, como los judíos ashkenazis pronunciaran el nombre, y como los judíos en Nueva York o no lo pronunciaban porque también se les prohibió. Y eso contribuyó a que cuando se empezaran, algunos lo conocieran, pues discutieran entre sí. Se pronuncia así, se pronuncia asao, se pronuncia de esta otra manera. Entiendan eso. Pero aberraciones como Yehoshua, queridos codritos, y como Yihweh, que he oído, eso es un definitivamente no, queridos codritos. Bueno, en cuanto al griego, por ejemplo, el nombre de Yahshua, Jesús, de donde viene Jesús, supuestamente, ¿verdad? Miren, tenemos un video donde se explica el hecho innegable, el hecho inequívoco de que en el idioma griego, en el alfabeto griego, no existen las mismas letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué? Porque son dos idiomas distintos, queridos codritos. Uno es griego y otro es hebreo. Pues si fueran iguales, fueran el mismo idioma. Son diferentes idiomas por el hecho de que hay diferencias en las palabras, en su significado, en la manera en que se escriben. Y la manera que se escriben está limitada a los caracteres que cada idioma tenga en su abecedario, en su alfabeto. Y sucede que los griegos no tienen todos los mismos caracteres que los hebreos tienen en su alfabeto. Y cuando van a pasar nombres del idioma hebreo al griego, les faltan letras, no los pueden transcribir bien al griego poniéndole la fonética de los caracteres griegos del abecedario griego, porque no los hay todos. Ya sabemos que en griego no existe la letra Shin, solamente que es una letra hebrea, SH, la letra que tiene el nombre de Yahshua. No se puede escribir Yahshua en hebreo, aunque quieran, porque lo más que escribirían sería Yahshua, porque no tienen la Shin, tienen la sigma, tienen la letra S, no la SH. Entendamos, queridos codritos. En el español tampoco, en el abecedario español tampoco está la letra SH. Está la CH, pero la SH no existe en el español, queridos codritos. Sin embargo, lo escriben así
porque ya sabemos todos que el nombre es hebreo y que hay que meterle la SH aunque no exista. Pero cuando lo van a pronunciar los españoles dicen Yahshua, no dicen Yahshua, porque ellos no tienen el sonido sh, no tienen la letra SH. Y dicen, ¿qué es esto? Pues una S con una H que es muda, Yahshua. Les decimos, pronunciando Yahshua, porque eso no es un nombre español, es un nombre hebreo, y se dice en hebreo Yahshua. Hay que escribirlo así en español porque no se puede escribir de otra manera. Pero aunque en español la letra H sea muda, ustedes la tienen que pronunciar porque los hebreos la pronuncian. Pero no hay una SH en hebreo, hay una Shin, una letra que es una S con el sonido H ya también añadido ya de fábrica. Tienen la letra Sin, que es una S normal, y tienen la letra Shin, que es la misma letra con unos puntitos adicionales que indica que eso se pronuncia Sh en vez de S. Así es. Entonces, queridos colegas, ¿por qué en griego? Y no estoy justificando a los griegos. Primero, porque los nombres no se deben de transliterar por este problema que les digo. Sí se deben transliterar cuando están todas las letras en el abecedario del lenguaje que los estamos traduciendo. Pero cuando no están esas letras, esos caracteres, esas letras del alfabeto no existen, se crea un problema transliterando porque no quedan igual las palabras. Yo pienso que los idiomas se deben traducir según cuando los hebreos oyen este nombre, Yahshua o Yahushua. Ustedes saben lo que ellos entienden, aunque lo nieguen, aunque los rabinos lo nieguen, porque ellos niegan todo lo que tenga que ver con el amo. Ustedes saben lo que ellos oyen en sus oídos. Yahweh ya está salvando. Eso es lo que ellos oyen. Yahshua, eso que nosotros oímos y que para nosotros Yahshua es el nombre, pero no nos dice lo que significa. Porque ese nombre no está traducido, está transliterado nada más. Y yo pienso que se debe haber traducido a español en todos los textos donde aparece el nombre, lo que los hebreos oyen cuando se les dice Yahushua. Yahweh está salvando. Ese es el nombre del hijo de Yahweh. Yahweh ya está salvando. O Yahweh salvando en gerundio, en activo, en presente. A diferencia de Yahshua sin la U, que significa Yahweh salva. Pues pongan Yahshua o Yahushua, no importa. Deberían poner en la Biblia traducida a español, y vino, ya está salvando, que es su nombre, y sacó pan de la cesta, hizo un milagro. Pero ponen Jesús, porque lo tradujeron de Jesús del griego, que lo tradujeron mal traducido de Yahshua del hebreo. Para los griegos ellos oyen Jesús y eso no significa nada. El nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, el nombre del Hijo de Kyrios, de Teos, es lo que pueden decir. Pero ahí, en ese nombre traducido como Jesús, no dice quién es el Padre, no dice qué está haciendo ese que se llama Jesús, no dice la misión, la identidad suya, no la dice, porque no está traducido, no está incluida en ese nombre el significado del nombre. Le debieron haber puesto Yahweh o Ya está salvando, y así a todos nosotros, y no habría dilema ni problema por lo que significa o cómo se escribe. No importaría ni cómo se escribe, porque lo que importa es quién es él y a qué vino, queridos codritos. Y aquí se matan y se gargantan y se sacan los pelos y se aruñan y se muerden por cómo se escribe. Y yo creo que y ustedes de verdad se acuerdan lo que significa. Eso por lo que tanto pelean cómo se escribe. Ustedes saben que se llama ya está salvando o ya salvando. ¿Se les olvidó? Por estar escribiendo, por estar discutiendo sobre palabrería, sobre letras, sobre pronunciaciones. Discutan sobre significado. Hablen de los
conceptos, queridos codritos. Impórtenle más los conceptos. Bueno, algunos dirán, pero en vez de haber escrito en griego Jesús, lo pudieron haber traducido mejor, Rafael, porque la letra A de Yahshua existe en el idioma griego. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Por qué no le pusieron Jesús? Y sí, Jesús. ¿Por qué no le pusieron Yahshuas? Y le pusieron nada más que Jesús. Porque en hebreo es Yahushua, termina en Ua, y en griego termina en ES, Jesús, perdón, en US, y en español en ES, Jesús. ¿Por qué no? En español hay letra A, ¿por qué no lo tradujeron mejor? ¿Por qué tradujeron Jesús? Si el nombre original es Yahushua, si es que lo quieren transliterar, transliterenlo bien, pero ni lo transliteran bien, ni lo traducen bien, ninguna de las dos, porque ni están diciendo ya salvando, ni están diciendo Yahushua en español, que se puede escribir bastante bien en español, con los caracteres del abecedario que tenemos en el alfabeto español se puede escribir. Y el problema que hay en griego es, querido, problema adicional, que por algún motivo o concepto las palabras que terminan en UA tienen una connotación femenina, queridos codritos. Fíjense, no, las palabras que empiezan con A o tienen A en la primera sílaba. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Andrea. Andrea es un nombre griego para hombre. ¿Quién le pondría Andrea o Andreas? Sobre todo Andrea a un varón en la América Latina. Andrea es un nombre femenino en América Latina, en español, queridos corderitos. Es un nombre femenino, Andrea. En español se le pondría Andrés, pero no Andrea, porque Andrea en español es un nombre femenino, pero en griego Andrea Bocelli, por ejemplo, italiano. Hay otro griego que no me acuerdo cómo se llama Andrea algo también. Es un nombre masculino. Ahora, en griego, tú no puedes decir Yahshua y no pasar eso como un nombre femenino, porque eso suena femenino en griego. Por lo cual los apóstoles no hicieron el menor intento cuando tradujeron el nombre, cuando escribieron el nombre en las cartas apostólicas y en los evangelios, que los escribieron en griego, no podían poner Yahushua, primero por la falta de caracteres del abecedario griego, y segundo, porque si lo terminaban como termina, sonaba femenino. Y tuvieron que poner Jesús. Ahora los griegos oyen Jesús, eso es nombre de hombre. Pero si les pone Yeshua, Yeshuas o algo así, eso es nombre de mujer. Suena a mujer, queridos colegas. Yo creo que tomaron una buena decisión. Los apóstoles tomaron una buena decisión, pero pervirtieron el nombre. No debieron haberlo transliterado. Debieron haberlo traducido y ya está. Cuando le escribieron ese nombre a los griegos en los evangelios, en las cartas apostólicas, en vez de Jesús, en vez de cambiarlo, lo que sea, mire, ya salva. Ya salvando. Vino ya salvando. Ya está. A nosotros en español, vino ya salvando. Las Biblias no dirían Jesús hoy si desde el principio hubieran traducido Yahshua, que significa ya salvando, como ya salvando, queridos colegas. ¿Y quién es ya? El Padre, que lo sabría todo el mundo ya, que el Padre se llama ya. Y el Hijo ya salvando. No habrá ningún problema, pero que por esta razón hay que ponerlo así,
que por aquella razón hay que escribirlo de esta otra manera, que no está la letra, que hay que escoger otra letra para transliterarlo. Ahí se pervierte el significado y se pervierte la pronunciación del nombre original. Las dos cosas. Y esas son las Biblias que tenemos, y las Biblias que tienen los griegos, y las Biblias que tienen los franceses, y las Biblias que tienen los ingleses, que dicen Jesus, todo por ese errorcito, por no haber traducido el nombre a lo que significa ya salvando. Y no saben ni quién es Jesus, porque eso no te dice cuando un americano oye Jesus o nosotros oímos Jesús. Eso a nosotros ni por aquí nos pasa, que eso significa ya salvando, Yahweh salvando. ¿Ven? Hay que tomar todo eso en cuenta. No se pongan a decir, lo hicieron adrede, lo hicieron por necesidad, porque no pueden hacer otra cosa, y por ignorancia. Una manera, pues vamos a resolverlo así. Para que no suene femenino, no le pongan Shua al final, porque en ese idioma suena femenino. Y nuestro libertador no es una mujer, es un hombre. Y no se le puede decir a los griegos que se llama con un nombre de mujer, porque dicen, ay, linda nena, la que nos mandaron a salvarnos. Un varón con nombre de mujer, van a decir, queridos corderitos. Entonces, ustedes le pondrían, queridos coditos, Andrea a un hijo suyo aquí en estos países latinoamericanos machistas, para que todo el mundo diga, ¿por qué tienes hombre de mujer? Que eso es lo que le van a decir. ¿Por qué tienes nombre de mujer? Porque definitivamente en nuestro idioma Andrea es un nombre femenino. En Italia, en Grecia es masculino. Y así a la inversa hay casos que allá son nombres femeninos y acá son nombres masculinos, queridos colegas. Tengamos esas cosas en cuenta antes de formar un alboroto. Y cuando vayan a discutir con personas que no saben esto, con personas que se creen que todo es una conspiración, hecho adrede. Bueno, sí. Es una conspiración satánica, querido, pero los que estaban participando en ella no lo sabían. No lo sabían. Y Satanás es listo. Satanás, aunque no exista la conspiración, luego más adelante ve la oportunidad de que formaron una conspiración con un errorcito, con una mala traducción, y la forma. Y hace ahora una doctrina gigantesca y esconde más el nombre, y todo lo que pueda estar a su alcance lo hace, con tal de que la verdad no salga a flote. Ustedes expliquen a gente sorda, casi siempre, a gente ciega que tienen oídos pero no oyen y ojos que no ven. Pero traten, por si tienen oídos que oyen y ojos que ven, traten de decirle, mira, no todo es la conspiración así. Pablo no era un conspiracionista, como tú dices. Los evangelios fueron escritos por los 4 evangelistas, que tampoco eran conspiradores. Simplemente los escribieron en griego, porque si lo hubieran escrito en hebreo y dárselo a los hebreos, a los judíos para que lo guardaran, los hubieran quemado, porque los judíos según la carne no eran confiables ya en el primer siglo, querido Cordrito. Ellos eran confiables para preservar lo que ellos atesoraban como verdad, que era el Tanakh, los libros del antiguo pacto nada más. No respetaban, no creían en los libros del nuevo pacto, esas cartas que luego escribieron los evangelios que anunciaban el reino, la aparición de Yahshua, del hijo de Yahweh, el rey futuro, ya que aquí sin reinar, pero diciendo cuándo vendría. No aceptaban nada de eso, queridos Cordritos. No se le pueden entregar esos libros del nuevo pacto a ellos, pues los hubieran quemado. Por eso se escribieron en griego y se le entregaron a los griegos, y hasta le metió mano. Menos mal que había muchas copias. Se hicieron muchas copias, los copistas, los escribas los hacían. Pablo entregaba copias en las 7 iglesias, dejaba copias del antiguo pacto y de las cartas y todo. Lo decía. La carta de la Odisea, pásensela a los de Colosas. Y la que les envía a los colosenses, envíenla a los de la Odisea. Y así, la de los romanos para todas las congregaciones. La de los corintios para los romanos y para todas las congregaciones. La de los efesios a todas las congregaciones. No era nada más para los efesios. De ahí circulaban, querido Cristo, y después para que todos tuvieran, hicieron una copia para cada congregación. Y ahí todas las congregaciones de la quejida del nuevo pacto
tenía una copia de cada carta y una copia de cada evangelio que había de los 4 que habían escrito. Era bien difícil que se perdieran, y habiendo copias en cada ciudad, era bien difícil que todas, en toda Europa, se perdieran todas esas copias simultáneamente. Y por eso existen hasta el día de hoy, porque se hicieron muchas y los romanos no pudieron exterminar, o los judíos no pudieron quemarlas, y sobrevivieron un montón, queridos codritos. Pero no tantas, ¿verdad? La Septuaginta es algunas de esas así. Y tengan en cuenta eso, queridos siervos. Bueno, shalom, shalom. Les seguimos hablando en breve. Vamos a hablar acerca de los 120.